Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Nos acompaña hoy el señor Rafael González, quien es socio de impuestos ilegal de Grant Thornton, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos el estar con nosotros hoy acá para conversar sobre un tema tan importante, que es el tema de impuestos, que es el tema impositivo, ¿no? Y que en estos días estará muy en boga, ¿no? Estamos a mes y medio más o menos de que empiecen a regir los nuevos impuestos, don Rafael, ¿es así? Sí, señor, buenos días y muchísimas gracias, me parece importantísimo participar en todos estos espacios. Efectivamente, el 1 de julio entran a regir los dos componentes más importantes de la reforma tributaria, IVA y el impuesto sobre la renta. Entonces tenemos poco más de 6 semanas para prepararnos. Debimos habernos estado preparando mucho. Claramente el debate legislativo duró 18 años, pero tenemos que enfrentar estas novedades tributarias de la mejor forma posible. Precisamente, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es en definitiva una norma compleja, ¿no? Y por tanto hay muchos detalles, ¿no? Que es de repente de lo que vamos a conversar, cómo prepararse un poco para estos nuevos impuestos que se empezarán a cobrar. Hay varios públicos o varios sectores, por así decirlos, que son los que se van a ver afectados, ¿no? En la zona de influencia de los nuevos impuestos. Hablamos de personas, hablamos de profesionales liberales, hablamos de pymes, ¿no? Pero digamos, ¿qué recomendaciones, don Rafael, se le podría dar a una persona que en este momento maneja una pequeña empresa? ¿Qué cosas debería hacer? ¿Qué cosas debería tomar en cuenta para que la reforma fiscal no lo tome por sorpresa? Sí, vea, una cosa que es importantísimo tener en cuenta es que Hacienda ya nos está haciendo el favor de ponernos en el ambiente IVA de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que estemos inscritas como contribuyentes de renta vamos a amanecer contribuyentes de IVA inscritos el 1 de julio. Entonces, el IVA es un impuesto que nos obliga a cobrarle a nuestros clientes el impuesto al valor agregado en nuestras facturas y a acumular el impuesto que le pagamos a los proveedores. Yo diría que en el caso de las pymes es estar bien claros de que nuestros sistemas, porque ahora con factura electrónica eso viene ya funcionando desde hace un año, de modo tal que esos sistemas sean capaces de generar la factura en el momento correcto y de darle el tratamiento correcto para esa dinámica débito-crédito. Yo siento que en el caso de las pymes, sobre todo aquellas que ya cobran el impuesto porque sí están trabajando con impuestos en algunas de sus mercancías, van a tener un poquito menos de tema. Las empresas pymes que han estado en el sector servicios y sobre todo los profesionales independientes, sí tenemos que darnos a la tarea de entender bien el impuesto, de saber que a partir del 1 de julio tenemos una serie de obligaciones, enterarnos de esas obligaciones y sobre todo a la hora de entenderlo, implementar aquellas medidas operativas que sean necesarias. Repito, en este momento más bien hay que darle gracias a Dios de que factura electrónica está en funcionamiento porque ha venido dando los pasos para efectos de que esa facturación simplemente incluye este componente adicional, impuesto al valor agregado, repito, cobrárselo a mis clientes, entregar la factura en el momento de la compraventa o prestación del servicio y darme a la tarea de capturar oportunamente todo el impuesto que le pagué a mis proveedores para que en mi condición de contribuyente pueda salir lo mejor posible, o sea, que sea neutral para mí. Ahora muy bien, el IVA o el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas incluye toda una cadena de trazabilidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el gobierno contará con herramientas adecuadas para seguir precisamente la cadena de venta de bienes o servicios. En ese sentido, difícilmente alguien se pueda escapar del pago de impuestos y necesariamente tendrá que estar preparado para presentar toda la documentación al Ministerio de Hacienda. Viera que yo estoy de acuerdo con eso y me parece que por muchas razones la sociedad ha madurado, lo que fue retórica en su momento ahora es más cierto, este asunto de los impuestos responsables. Entonces, por supuesto que escucharemos la pregunta con factura o sin factura, la gente a veces va a seguir haciendo eso, pero en general la trazabilidad, como usted bien lo menciona, es un mecanismo muy importante para Hacienda en su tarea de recaudación porque va a agarrar al importador, al fabricante
y a todos los que llegan en la cadena de comercialización, producción, transporte, hasta llegar al consumidor final. Ciertamente el consumidor final, como usted decía al inicio, es el segmento que va a soportar la carga tributaria, es el que estoicamente tendrá que pagar el impuesto cuando compre el bien o el servicio, pero de ahí para atrás, todos los demás somos quienes nos vamos a ver beneficiados en la medida que cumplamos, porque el impuesto en cabeza del prestador de servicios, el impuesto en cabeza del transportista, del que da en arrendamiento bienes, del que los importa, ese impuesto es neutral, porque yo voy a cobrarle a mi cliente el impuesto y voy a acreditarme el impuesto que pagué, y en esa medida yo voy a enterar al fisco nada más la diferencia. Habrá algunos sectores, como por ejemplo es la educación, que tienen una tarifa diferenciada, que es aquí donde vienen un poco las complejidades, que tendrán que hacer ciertos ejercicios de proporcionalidad o de adecuación para poder aplicar el crédito en el monto correcto. ¿Con factura o sin factura? Señala usted. Eso es de repente una pregunta que a mucha gente se la van a hacer en algunos comercios, en algunos lugares. Pero, ¿qué pasa con algún prestador de bien o de servicio si es detectado por el Ministerio de Hacienda tratando de evadir impuestos de esta forma? Un tremendo problema, porque el no emitir la factura empieza por una multa de 800,000 colones aproximadamente, a la primera. A la segunda es cierre de negocios. Y dependiendo de las circunstancias en que se esté, la administración tributaria, digamos por ejemplo, que no se presente la declaración en su momento, que se cobre el impuesto y no se entere, puede llegar inclusive a tener penas de prisión. Es decir, hay multas y sanciones, y multas en cuanto al monto del impuesto, que puede ser un 50% del impuesto no pagado, o un 100% y hasta un 150%. La capacidad sancionatoria de la administración es muy amplia, está ahí hace mucho tiempo. Pero vea qué interesante, por eso yo le digo que la sociedad ha cambiado. Ese con factura o sin factura tiene dos atenuantes respecto de lo que ocurría antes. Número uno, factura electrónica. Eso estar en caliente, eso estar online facturando a la administración en tiempo real le da la posibilidad de saber quién no está facturando. De hecho, hay gente que se inscribió pensando en factura electrónica, no ha facturado porque lo hizo preventivamente y resulta que ya tributación le manda mensajes de SMS diciéndole, ¿a qué hora me factura? Hágame el favor, el sistema está esperándolo. Correcto. Y lo segundo es la bancarización. Muchísimas veces el que le va a pedir con factura o sin factura le dice, me pague en efectivo. Y cada vez es más frecuente que los profesionales, que las personas que compramos, cualquiera persona dice, no, yo tengo mi tarjeta de crédito, yo tengo mi tarjeta de débito, ya yo no ando efectivo, yo necesito pagarle a usted con un medio electrónico. De hecho, le meten una multa de un salario base, 400,000 pesos, al comercio que no reciba la tarjeta de crédito o de débito. Entonces me parece que ese con factura o sin factura se va a dar, pero va a estar muy limitado y va a tener unos mecanismos de control importantes. Correcto. Antes de iniciar la entrevista, es decir, entre bambalinas que llaman, estábamos conversando y usted nos señalaba de que el profesional liberal de repente era el que iba o podría enfrentar mayores problemas al inicio con el pago del IVA porque hay muchos elementos y de repente hay un poco de desconocimiento, pero preguntarle, don Rafael, ¿por qué el profesional liberal tiene que estar más atento que los otros sectores? Claro, los profesionales hemos estado acostumbrados toda la vida a un régimen donde facturamos, digamos que de una manera muy amplia, muy flexible, por llamarlo así. De hecho, lamentablemente también había mucha subfacturación en el sector. Yo siento que con factura electrónica, en general los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los contadores, nos hemos venido poniendo a derecho por la obligación precisamente de cumplir con este deber de factura electrónica. Pero como nuestro servicio nunca estuvo afecto al IVA, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a que nuestro sistema esté perfecto, repito, para la captura del impuesto que pagamos, para cobrarlo oportunamente. Entonces, al ser un servicio que no estaba grabado y pasar a estar grabado, tenemos que interiorizarnos y sobre todo, ahora yo le decía que vamos a amanecer el 1 de julio inscritos. Entonces, alguien diría, bueno, pero voy a tener hasta mediados de agosto para presentar la declaración, lo cual es cierto. Y ya yo vengo haciendo factura electrónica y le pongo una X donde dice IVA y me cobra el 13, no hay problema. Pero yo también tengo que tener unos auxiliares de compras y ventas que tienen que cumplir con una serie de requisitos. Los tengo, está preparado mi sistema para hacerlo, los voy a llevar a mano. O sea, yo creo que sí tenemos que enterarnos de cuáles obligaciones adicionales al cobro y el pago del impuesto se nos van a dar
cumplimiento de deberes formales, de inscripción, de manejo de inventarios en algunos casos. Pensemos, por ejemplo, en el profesional en ortodoncia, que va a tener una tarifa diferenciada. Ellos manejan inventarios de repuestos, diría uno, de productos para sus pacientes. Entonces yo sí creo que quienes no hemos estado en ambiente IVA tenemos que poner especial atención. La pyme que usted me mencionaba, el comercio que usted me mencionaba, tiene que adecuar lo que ya venía haciendo a una nueva régimen, claro. Por ejemplo, en canasta básica voy a tener que ver cómo hago con ese 1% hacia atrás y hacia adelante, pero para quien ya vive el ambiente de IVA es un poquito menos traumático, por llamar esa palabra, que quienes no lo han sido, y en eso el segmento del profesional me parece que es muy importante. Correcto. Básicamente a esta altura del cobro del IVA, queda un mes y medio, ¿no? Creo que en todo esto es necesario una capacitación, buscar alguna asesoría profesional para profesionales, para de repente pymes que de repente tengan muchas dudas sobre este tema. Creo que es fundamental en este momento, ¿verdad? Claro, viera que nosotros hemos tenido una excelente experiencia con esto de las capacitaciones, porque mucha gente llega. Claramente yo creo que los que estamos en las capacitaciones tenemos que ponerle mucho más énfasis a avanzar, porque yo creo que ya las capacitaciones conceptuales no es que no deban hacerse, pero deben evolucionar hacia algo cada vez más práctico. Me gustan mucho los esfuerzos que están haciendo Colegio de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Privados, inclusive los agremiados que se capacitan en general, pero luego buscan una capacitación más profunda, porque en realidad esto es de compartir experiencias. Es decir, el hecho de que nosotros como firma compartamos con grupos de contadores o con grupos de abogados, más bien genera valor. Lejos de decir uno, no es que el conocimiento lo voy a tratar de mantener, no, generemos valor, porque esas experiencias, o sea, estamos en un ambiente muy complejo donde vamos a tener todavía durante un tiempo que cumplir, todavía durante un tiempo que soportar los 4 años que hemos hecho para atrás y empezar en tiempo real a cumplir con unas obligaciones nuevas. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es compartir experiencias, compartir buenas prácticas. Los que estamos en los mismos negocios, tratar de ser uniformes para que a la hora de que la administración nos fiscalice encuentre comportamientos consistentes. La ley fue aprobada de manera traumática, hay muchas inconsistencias, muchas cosas que no están claras. Entonces yo sí creo que es una excelente oportunidad para que compartamos y nos capacitemos de manera permanente. Señala usted un punto bien interesante, habla de falta de claridad, es decir, cabos sueltos, ¿no?, dentro de la ley, que ya de por sí es compleja. ¿Podría esto afectar de una u otra forma las intenciones del Ministerio de Hacienda de aumentar la recaudación con este impuesto? ¿Podría generarse, no sé, de repente desconformidades o por parte de la gente que lo está pagando, ya sea profesionales liberales o pymes, algún tipo de ¿cómo que se llama esto cuando uno está litigio? Sí, claro, las dudas. Vea, yo diría que sí, y por una razón. Hace poquito salió una sentencia relacionada con el sector bancario sobre la seguridad jurídica que me parece que tiene que dar un ejemplo. Vamos a ver, la ley duró 18 años en proyecto. Correcto. La ley se aprobó en 2 legislaturas diferentes. Hubo diputados nuevos que vinieron a ver un proyecto que ya venía en mucho discutido, y hubo cambios. Se nota en el proyecto muchas claramente inconsistencias en relación con lo nuevo que se vino a discutir y lo que ya estaba o lo que no era políticamente discutible y era más técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo peor que nos puede pasar es que se le mete un recurso de inconstitucionalidad en la sala a cualquier cosa y se pare el asunto 4 años. No hay recaudación, volvemos a la incertidumbre. ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir? Que, por ejemplo, y es un esfuerzo que Hacienda ha hecho, en el reglamento, todo lo que sea posible aclarar, aclárese. Y lo que resulte ser una verdadera inconsistencia, de una vez a la Asamblea, de una vez reformemos la ley. Si uno a cada rato escucha que en Colombia, que en El Salvador, que en Chile, que es que ahí sí se pueden poner de acuerdo. O sea, que nos pongamos de acuerdo, y lo que se sabe que legalmente quedó mal, que se corrija legalmente o que se corrija por un decreto. Lo peor que puede pasar es que se trate de imponer una interpretación que se sabe cuestionable y que lo que va a generar es litigiosidad, incertidumbre. Entonces el empresario ve menos posibilidades de invertir, el consumidor va a sentir menos ganas de consumir, y lo que queremos, que es que los impuestos sean la base para una reactivación, no van a servir.
Claro, menciona usted los reglamentos. ¿Ya todos esos reglamentos están listos? Vea, el reglamento de IVA ya salió, primero se socializó, que me parece que fue un procedimiento inteligente, se hizo la consulta formal, se evacuó esa consulta. Reglamentos vigentes, diría yo que por lo menos de 2 a 3 semanas antes para ya saber exactamente cuáles van a ser las reglas. Y una cosa importante, que Hacienda, yo sé que la capacidad logística es compleja, pero que trate de las consultas que le han venido llegando. Recordemos que las consultas se formulan en muchísimos casos online. Claro. Que segregue y escoja los puntos que son más, que se ve que la gente está realmente consultando, como para que salgan y que no me digan a mí que vaya a consultar el 1 de julio porque tienen 45 días hábiles para responderme. Ya entré quedando. Correcto, precisamente eso era lo que le iba a decir, el derecho al berreo no existe. Bueno, o voy a berrear ya con una multa encima, o sea, no tiene sentido, es preferible que yo entre cumpliendo porque me dijeron que era lo que tenía que hacer, que no que me pospongan una respuesta que me obligue a estar 1 mes, mes y medio, 2 meses incumpliendo sin quererlo yo. Correcto. Ahora bien, ya hablamos un poco de pymes, hablamos un poco de profesionales liberales, y en términos generales, ¿no? El asalariado, el consumidor, ¿cómo debería prepararse en el caso del IVA, de los nuevos impuestos? Vea, un impuesto al valor agregado, por definición, va a encarecernos la vida a todos y nos la va a encarecer aproximadamente en un 13%. Hay que saber cuáles van a ser los servicios más golpeados, que son fundamentalmente los servicios profesionales. Porque en general, algunos otros servicios, pensar en este momento, y los restaurantes, los hoteles, los servicios de reparación, el internet, ya eso estaba grabado. Entonces digamos que no hay cambio. Me parece que el cambio grueso es el servicio profesional que voy a pagar en arquitectura, en ingeniería, el abogado, el topógrafo, el ingeniero. ¿Por qué? Porque los servicios médicos quedan grabados en un 4%, pero ese 4% se devuelve si yo pago con tarjeta de crédito o débito. Entonces ahí me parece que hay un alivio. En la parte de los servicios de salud, es un incremento, de educación, es un incremento del 2%. Pero pensando en que se nos va a encarecer un poco la vida y lo menos que queremos es frenar el consumo, la gente tiene que tratar de aprender a hacer un presupuesto, a ver cuáles son aquellas cosas que consume que le van a implicar este incremental, para que no nos pase lo del déficit fiscal hogareño, ¿eh? Que claro. Es que pago más de lo que gano. Tomando en consideración el tema de la desaceleración económica, el problema de desempleo que hay en el país, ¿cuánto podría afectar los nuevos impuestos, los esfuerzos del gobierno por una reactivación económica? No, vea, definitivamente las medidas que se tuvieron que tomar con el plan fiscal era escoger entre dos situaciones que causan impactos, digamos, dolorosos o negativos. O subíamos los impuestos, pensando en el ambiente de confianza de parte de los inversionistas del exterior, de nuestras calificaciones de riesgo, etcétera, o sea, hacer algo por el déficit y el impacto que eso va a tener en la economía. Claramente, un impuesto al valor agregado como mecanismo de recaudación en una economía deprimida que va a incrementar los precios, de pronto durante un tiempo más bien haya una caída del consumo. Entonces la recaudación podría ser al principio no la que quisiéramos tener. Esperemos que otras medidas de reactivación tiendan a subir y que la recaudación incremental del IVA sea consistente con ese incremento en el consumo derivado de un incremento en el empleo, etcétera. Más o menos, ¿en cuánto tiempo tendría que empezar a llenarse las expectativas? Porque usted nos dice que en primera instancia... Yo francamente no lo sé. En algún momento he escuchado de economistas que pueden hablar de esto, que en otros países la experiencia ha sido 1 año, año y medio como para tocar fondo y volver a subir. Esperemos que no sea muchísimo tiempo el que tardemos y que haya otras muchas medidas, que se articulen otras muchas medidas que nos permitan aumentar el empleo y aumentar el consumo. Perfecto. Muy bien, don Rafael, le agradecemos mucho por haber venido acá a la República. De esta forma terminamos el Facebook Live. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias y a la orden.